Vamos a entrar en la palabra y quiero hoy hablar brevemente algunas verdades que son importantes acerca del tema profético. Estamos viviendo un tiempo determinante, específicamente en nuestra nación, y cuando los tiempos son difíciles, de presión, entonces hay un ministerio que tiende a sobresalir y es el ministerio profético. Si usted estudia la palabra de Dios, toda la historia bíblica, cuando habla de naciones y conflictos que se presentaron, siempre la voz profética estuvo latente para traer corrección, para traer dirección, para posicionar a ese gobernante y para traer una solución. Porque sepa que la voz profética no viene para traer una información solamente, sino que viene para traer solución. Hay personas que continuamente dicen, hermano, Dios me mostró tal cosa, y se atemorizan por lo que Dios le mostró. Pero déjeme decirle algo, como dice mi esposa, Dios no es morboso para mostrarte algo malo que va a pasar y no darte la solución. El 90% de los casos cuando Dios te muestra algo, Él no te lo muestra para que se lo digas a alguien, sino para que inmediatamente comiences a interceder y a orar. Hay personas que cometen ese error comúnmente. Cuando Dios les muestra algo, inmediatamente corren a la persona y le cuentan lo que Dios le está mostrando. Pero lo primero que usted debe hacer es orar, interceder. Porque cuando Él te muestra algo, lo hace con el propósito de traer solución. Y brevemente quiero hablar acerca de los 4 niveles del ministerio profético. Así como el ministerio profético hoy en día es vital y determinante cuando hablamos de la iglesia y cuando hablamos de principios de nación, también este ministerio se torna peligroso cuando la gente no conoce sistemáticamente los principios necesarios para poder actuar en un ministerio profético saludable. Yo considero que cuando hablamos de la voz profética es como las matemáticas o como aprender un idioma. Si usted aprendiendo un idioma no entiende los pronombres, entonces más adelante las clases más avanzadas no las va a poder comprender porque lo básico, el piso, la plataforma no la tiene clara. Así es lo profético. Cuando se activa la voz profética, entonces mucha gente tiende a meterse en ese grupo y a veces tiende a tener problemas porque no tiene una plataforma bíblica esencial para poder manejar la voz del Espíritu que se manifiesta en ese tiempo determinante. Como consecuencia tenemos a muchos hijos de Dios mal direccionados y que no conocen nada de los principios de la voz profética. Y estos 4 niveles nos va a dar un conocimiento básico, pero hoy quiero hablar de la teoría con la ayuda de la revelación del Espíritu para que usted tenga un piso de la información profética de la palabra de Dios. El primer nivel que nosotros podemos descubrir en la Biblia es el nivel de la palabra profética. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, un versículo muy conocido, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Repita conmigo, más segura. Eso quiere decir que usted allí no va a tener problema. No es un campo minado. Es decir, es 100% segura esta palabra profética, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de una definición de voz profética, es la declaración que viene por revelación divina, la cual se adelanta a los acontecimientos presentes.
Cuando la voz profética viene, entonces Dios se adelanta a lo que está ocurriendo y te revela de manera divina hechos que van a pasar en el futuro. Pero la palabra más segura es la palabra inspirada. Ese es el primer nivel de la voz profética. Es la palabra profética, la palabra que Dios reveló a los hombres por inspiración divina, y estos se escribieron. Y hoy nosotros tenemos en nuestra mano esta biblioteca de 66 libros que representa la palabra profética más segura. Es la más segura, fue inspirada por Dios. No solo significa cuando Dios habla claramente, sino también a través de sombras y tipos. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, usted puede encontrar tipos, sombras y lugares donde Dios habla claramente. Pero la palabra escrita, la palabra profética es tan segura que si nosotros no tuviésemos el Nuevo Testamento, entonces en el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, allí podemos ver la vida del Mesías claramente. Podemos ver la vida de José, cómo fue amado por su padre, cómo fue odiado por sus hermanos, tipología de Jesús, amado por su padre, odiado por sus hermanos, puesto en prisión. Jesucristo fue al infierno, sacado del infierno, sacado de prisión, fue a una posición eminente allí en la tierra de Egipto. Jesús resucitó y se sentó a la diestra del Padre. La palabra profética es tan segura que usted como creyente, si no tuviésemos el Nuevo Testamento, podemos identificar la vida del Mesías, el plan de redención en toda la escritura pasada. La palabra profética es tan segura que no se le necesita añadir ni quitar, sino que tenemos un marco tan seguro que podemos ver las fiestas del Señor cuando Él comienza con Pesat, Cristo muriendo en la cruz del Calvario, cumpliendo todos los requisitos rituales en su vida, la exactitud del tiempo, todo lo que ocurrió en la cruz tuvo cumplimiento con la primera fiesta del Señor. Y vemos que en la séptima, terminando con Sucot, Jesús cumple su reino milenial, Dios mostrando todo el plan de redención en el Antiguo Testamento a través de 7 fiestas. Podemos ver la formación del tabernáculo, todos los colores, toda la madera, todas las cortinas, los mínimos detalles, el clavo, el pelo de cabra, todo representando el plan de redención y la vida del Mesías. Podemos ver profecías claras en la Escritura acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades. Salmos que hablan de la vida del Mesías y de la salvación y del plan de redención. ¿Qué pasa? Tenemos la palabra más segura, pero tenemos a muchos hijos de Dios que son perezosos para escudriñar lo que está allí en la Escritura. ¿Cuántos en esta noche trajeron su Biblia? Levántela. Si usted no tiene una Biblia, déjeme decirle algo. Usted tiene en su mano la palabra más segura, pero si no la inquiere, si no la profundiza, si no le pide al Espíritu Santo que le revele el plan de redención aún en el Antiguo Testamento, entonces no lo va a descubrir. Debemos despertar, debemos amar la palabra de Dios. No solo estudiarla cuando venimos los domingos a la iglesia, debemos inquirirla, debemos amarla, saborearla, debemos gustarla. Entonces nadie nos va a meter gato por liebre, porque vamos a conocer la plataforma más segura, y es el primer nivel de la voz profética. La palabra es tan perfecta que sin el Nuevo Testamento entonces podemos identificar todo el plan de redención. Pero con el Nuevo Testamento nos provee una visión de lo que era la tipología y las sombras y el cumplimiento en la vida del Mesías. Podemos saber a través de la Escritura lo que va a pasar en el futuro y dónde estaremos en el futuro y qué pasará con esta tierra en el futuro y los juicios que vienen para esta tierra. Pero debemos escudriñar y debemos estudiar e interesarnos en saber lo que está allí. La mayoría de los hijos de Dios, y ya voy para el segundo nivel, la mayoría de los hijos de Dios sacan la Biblia solo cuando están en la iglesia, y muchos ni la traen porque, como el versículo sale en el videobin, dicen no es necesario llevar la Biblia. Pero usted
Debe ser como los de Berea, que aunque Pablo estaba predicando la palabra, ellos escudriñaban confirmando que lo que Pablo decía era cierto. Ame la palabra, hágala parte de su ser, fusiónela con su vida y nadie ni nada lo va a poder engañar. Tenemos la palabra más segura, la palabra inspirada por Dios, perfecta, para que nosotros tengamos una brújula y un guía en nuestras vidas. El segundo nivel profético es el espíritu de profecía. Este espíritu viene cuando la unción de Dios es manifestada en determinado momento y habilita un tiempo profético. También se le conoce como la atmósfera profética. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 20 al 24, vemos una historia muy interesante cuando Saúl estaba persiguiendo a David. Y él se va a Nayot a esconderse. Él se va para que los profetas, para que Samuel, y Samuel estaba en una reunión de profetas y dice que todos estaban profetizando y Saúl envió a un primer grupo de mensajeros y cuando llegaron allí, ellos fueron contagiados por la atmósfera profética y dice que los mensajeros comenzaron a profetizar. Saúl envía otro segundo grupo y cuando llega este segundo grupo entran en esta atmósfera profética y comienzan a profetizar. Saúl envía un tercer grupo de mensajeros, cuando llega donde los profetas comienzan a profetizar. Luego el mismo Saúl dijo, yo tengo que ir, ¿qué está pasando? Estoy enviando a gente. Y fue, y cuando entró en la atmósfera profética, dice que comenzó a profetizar. El hombre, capítulos atrás dice que estaba atormentado, tenía un espíritu de tormento, pero entró en la atmósfera profética y entonces él mismo comenzó a profetizar. Hay un espíritu de profecía que yo lo llamo la unción profética, es decir, que eso que tú haces y que tú profetices en un momento determinado no significa que tú tienes un don de profecía o eres un profeta, sino que en ese momento determinado hay una unción de profecía donde tú te envuelves y tú también comienzas a profetizar en ese momento. Muchas personas entran bajo esa unción y se confunden y se enaltecen y dicen, ya yo soy un profeta o yo tengo un don de profecía, pero no necesariamente es eso. Lo que significa es que quizás en ese momento, en ese ministerio, está fluyendo una atmósfera, una unción profética y entonces tú comienzas a profetizar. Déjeme decirle algo, profetizar no necesariamente significa que tú le dices a alguien, así te dice el Señor. No, a veces yo profetizo para mí mismo. A veces cuando yo estoy adorando, profetizo para mis hijos. Yo profetizo para mi esposa. Yo profetizo allí en mi intimidad. Como estoy en una unción profética, yo profetizo para el ministerio que Dios ha puesto en mi mano, que el enemigo no lo podrá estorbar. Entonces, cuando yo estoy en una unción, aunque nadie me está escuchando, lo que está saliendo por mi boca es voz profética inspirada divinamente y eso trae resultados y abre camino. Eso es lo que estoy hablando. ¿Cuántos me están comprendiendo? Tenemos que salirnos un poquito del ordinario y ortodoxo y de la ideología de que solo profetizar es así te dice el Señor. No, Señor. Usted puede estar en su casa adorando en intimidad y usted comienza a profetizar por su familia. Usted comienza a profetizar a favor de su empresa. Usted comienza a profetizar a favor de su matrimonio. Ese es el segundo nivel. La unción profética, la atmósfera profética. Déjeme decirle algo para saltar al tercer nivel. La alabanza y la adoración crean esta atmósfera. Iglesias que han aprendido a hacer un rompimiento en la adoración y en la alabanza, constantemente esa iglesia está en un mover profético. Y los demonios y el enemigo tratan de inmiscuirse por aquí y por allá, pero no logran hacer nada porque la alabanza y la adoración siempre producen una cobertura, una atmósfera que hace que Dios te revele el plan de las tinieblas y usted no pueda caer en eso. Por eso es lo importante de alabarle y adorarle. No solamente en la iglesia, sino en su vida privada. Usted no viene a la iglesia a mirar al techo y cantar 5 canciones. Cuando venga a la iglesia, adore a Dios colectivamente de corazón. Usted está llamado a adorarle en privado, pero también a adorarle como cuerpo. Porque cuando le adora como cuerpo, entonces somos edificados unos a otros. Dios te da una palabra para alguien. Dios te dice qué hacer.
Pero ¿sabe qué? Todos estos niveles, a partir del número 2, es necesario el primer nivel, porque los demás niveles no se pueden salir del fundamento de la palabra más segura. Es decir, Dios nunca va a poner en tu boca una palabra contraria a lo que Él ya ha revelado y está escrito en la palabra más segura. Por esa razón, usted debe conocerla. Entonces, la alabanza y la adoración son de suma importancia. Dedique cada día un tiempo en privado, en la quietud del día, puede ser en la noche. Por ejemplo, en mi caso es en la mañana. Yo me siento en la mañanita cuando solo los pajaritos están cantando y me siento a ver las plantas, y allí cuando todo el mundo está durmiendo, yo le adoro. Allí yo le amo. Y entonces en ese momento Él me baja diseños y me dice: haz esto, no hagas eso por allá. Pero ¿dónde pasa esa atmósfera profética? En adoración. Mucha gente constantemente dice: ¿cómo hago para que Dios me hable? ¿Qué hago? Yo escucho que el otro dice que Dios me habla, pero si tú nunca entras en adoración y aprendes a adorarle, va a ser difícil que identifiques la voz del Espíritu de Dios. La voz profética, el espíritu de profecía, la unción que provee una atmósfera profética. El tercer nivel es el don de profecía. Primera carta de Corintios 14:13 nos habla de un versículo muy conocido y habla que el don de profecía es para edificación, consolación o exhortación y consolación. Ahora, en este nivel es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque acá es donde vienen las confusiones. Este es un don específico dado por Dios en el espíritu del creyente para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben que somos un cuerpo? Usted no es un club, usted no es un grupo de personas locas que se reúnen todas las semanas. Usted es un cuerpo, pertenece al cuerpo de Cristo. Y para beneficio del cuerpo, Dios ha dado dones específicos, y uno de estos es el don de palabra de profecía. Ahora, es sine qua non, y disculpe que lo repita mucho, pero para moverse en este tercer nivel, usted debe conocer bien el primer nivel. Porque cuando la gente no conoce el primer nivel, comete locuras, dice locuras, le arruina la vida a las personas, le quita cosas a las personas. Y como el creyente no sabe, yo he escuchado personas que me han dicho: si lo dice él es porque es así. Él es un hombre de Dios, o él tiene una etiqueta porque sale en televisión, y si lo dice, eso es así. Y yo le digo: no, señor, no importa que salga en la televisión. La palabra más segura es tu indicador para medir lo que Él está diciendo y saber si es sí o si es no, no importa cómo se llame. Entonces, este nivel es muy delicado. Aquí es donde yo veo que muchos creyentes se equivocan en el don de profecía. Y este don tiene unas fronteras o tiene unas limitaciones que se llama edificación, exhortación y consolación. Lo que se llama la columna vertebral del don profético. Este don tiene que edificar cuando habla, este don tiene que exhortar cuando habla, y este don tiene que consolar cuando habla. Es decir, cuando hablamos de edificación, Él te empodera. Cuando hablamos de exhortación, entonces Él te agita, y cuando hablamos de consolación, Él te establece. Este don tiene que hacer estas tres cosas. Dios lo colocó en el cuerpo para beneficio del cuerpo de Cristo. Muy rara la vez Dios usa este don para casar gente. Muy rara la vez Dios usa este don para hablarte del futuro de alguien que no pertenece al cuerpo. Muy rara la vez Dios utiliza este don para hablarte de un actor o de una actriz. Muy rara la vez Dios usa este don para revelarte el futuro político de una nación. Yo quiero que me escuche. Muy rara la vez Dios usa este don para revelarte el futuro político de una nación. ¿Por qué? Porque este don es específicamente para beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora, déjeme decirle algo. Este don no viene para direccionar la vida de alguien en el aspecto de que sin tu conocimiento de Dios, el don viene y te sorprende en lo que te está diciendo. Como por ejemplo, alguien te dice: el Señor me está hablando de que tú tienes que dejar este trabajo y tomar este. Y usted, cuando escucha esa información, dice: ¿qué? ¿Verdad?
Pero cuando la gente no conoce, la palabra más segura dice, si lo dice él, voy a dejar este empleo y voy a tomar el otro. Pero no es así. Este don no te agarra por sorpresa, no te sorprende. Este don viene para confirmar lo que ya Dios te ha hablado. ¿Me está escuchando? Entonces cuando alguien te dice, Dios me dice que vendas esa casa, o Dios me dice que me des el carro, o Dios me dice que te cases con aquel o con aquella, muy rara la vez, no estoy cerrando la puerta, pero muy rara la vez Dios usa este don para direccionar a alguien en asuntos privados de la vida. Déjeme terminar con el cuarto, porque yo sé que usted se está preguntando, ay, cuando Dios habla para prevenir a alguien, ya voy al cuarto nivel. Entonces, mucho cuidado con este nivel. Usted debe conocer en este nivel altamente la voz de Dios y la palabra de Dios, porque si no, puede dañarle la vida a alguien. Hay personas que han dejado su trabajo porque Dios le dijo a través de alguien, te quiero allá en el África. Pero Dios no le había hablado nada a él. Dejó el trabajo, se fue al África y allá está sufriendo. Cuando yo particularmente recibo una palabra de Dios, entonces ella me confirma. Si no me confirma, sino que me toma por sorpresa, no necesariamente la desecho, pero la coloco allí en la repisa hasta que Dios me hable. Si no me habla, entonces la dejo allí en la repisa. Algunas la tengo que agarrar de la repisa y botarlas porque no sirven. ¿Sí me está comprendiendo? Ya voy a saltar al cuarto nivel, pero déjeme decirle algo. Este don Dios lo colocó, este don está en operación, es muy importante, pero la primera opción de dirección del Espíritu no es el don, sino la voz del Espíritu Santo que te quiere hablar a ti primeramente en tu privacidad. Hoy la iglesia no es como en el antiguo pacto, profetas, reyes y sacerdotes. Básicamente el profeta dictaba lo que el pueblo tenía que hacer. Pero hoy en día el Espíritu de Dios habita en todos sus hijos y usted tiene libre acceso para hablar con Él. Él te va a hablar, pero a veces va a usar el don para confirmarte y para que sepas que no es tu mente, sino que es Él quien te está hablando. Pero cuidado en este nivel. Tiene que exhortar, tiene que edificar, tiene que consolar. Estas son las limitaciones de este don. Rara la vez Dios va a usar este don para otras cosas que tienen que ver con lo físico, en cuanto que se sale del plan de redención y del propósito de la iglesia. Termino con el cuarto nivel y es el oficio del profeta. Hoy en día nosotros tenemos una mezcolanza dentro del cuerpo de Cristo, que mucha gente que profetiza cree que tiene el oficio del profeta. Usted tiene que tener cuidado con eso. No todo el que profetiza es un profeta. Puede ser que estés bajo una unción profética o puede ser que tengas el don de profecía. Puede ser que seas una profetisa, no una profeta. Normalmente hoy en día entre las mujeres muchas quieren ser profetas. Yo soy la profeta, pero usted tiene que tener cuidado porque ser un profeta es un oficio, es un ministerio. No, hermano, lo que pasa es que yo profetizo mucho. Bueno, puede ser que seas una profetisa. Puede ser que tengas un don de profecía. Y resalto esto, en el don de profecía, no necesariamente usted tiene que decir, así te dice el Señor. Muchas veces Él trae una palabra a tu espíritu. Yo me cuido mucho cuando Dios me trae una palabra para decir, Dios me dijo. A veces yo le digo a la gente, recibo del Espíritu. Uso otras expresiones. Por ejemplo, recibo del Espíritu esto que Dios me está mostrando para tu vida. Si te da testimonio, recíbelo. Yo soy muy cauteloso para decirle, Dios te dice esto, porque a veces sencillamente el Espíritu mostrándote algo, pero no tienes que hacerlo tan sensacional para que la gente diga, sí, tiene credibilidad lo que me está diciendo. Entonces tiene que ser muy cuidadoso con eso, porque hay personas que es como que, mire, y Dios lo puede hacer, pero es como que duermen con Dios todo el día, que Dios les muestra cómo tienen que comer. Y Dios lo puede hacer, no me malentienda. Pero lo que quiero ministrarle es que tenga cuidado para que usted, si no conoce bien este tercer nivel, no dañe a alguien y le haga creer de algo que de repente pudo salir de su alma. ¿Ok? De repente se comió unas caraotas en la noche y amaneció con eso en la cabeza. Pero no, cuando usted ya conoce este tercer nivel, entonces ya entra en campo seguro para moverse en este don. Termino con el oficio del profeta. Este oficio lidia con el destino profético de una nación
y puede salirse de las fronteras del don. ¿Cuáles son las fronteras del don? Edificación, exhortación y consolación. Tenemos un ejemplo claro en la vida del profeta Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Si usted estudia los profetas en la palabra de Dios, por ejemplo, en el caso de Elías, habló palabra fuerte a Acab. Isaías profetizó a Israel y profetizó en contra del rey de Babilonia, etcétera. Estos profetas Dios los usaba para marcar el destino de una nación y para remover y para que el pueblo se arrepintiera. Entonces, en este cuarto nivel vemos el ministerio profético, cómo se manifiesta y cómo Dios lo usa para direccionar naciones. Aproximadamente en el 2007, un profeta muy conocido en los Estados Unidos llamado King Clement, que ya murió, profetizó y dio una profecía que en YouTube se hizo viral. Trump will become a trumpet. Trump será o se convertirá en una trompeta para los Estados Unidos. ¿Cuántos años antes? 7, 10 años antes, este hombre profetiza la entrada de Donald Trump en el poder en los Estados Unidos. Dios puede hacer eso. Profetas conocidos como por ejemplo Ronnie Chávez, Cindy Jacobs profetizó en el 98 el gobierno que se iba a establecer. T.B. Joshua, un africano, escuché una profecía de hace 3 años atrás, en África, en una actividad en un estadio, profetizando lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente, el derramamiento de sangre. Yo estudio lo que esos profetas dicen porque es necesario conocer los movimientos, los destinos que Dios tiene para cada nación. Usted no puede obviar lo que está ocurriendo. David Wilkerson profetizó la caída de las Torres Gemelas como 10 años antes del acontecimiento. Muchos profetas actualmente, yo pienso que Morris Cerulo ha sido un profeta importante para nuestro tiempo. En Venezuela hay profetas locales en la iglesia, pero también hay profetas de nación. Pero déjeme decirle algo y ya voy a terminar. Necesitamos limpiar bien lo que se ha dañado en los ministerios. Se han desvirtuado últimamente. El ministerio pastoral está desvirtuado. El ministerio apostólico está desvirtuado. El ministerio del profeta está desvirtuado. El ministerio del evangelista está olvidado. Y el ministerio del maestro se ha tendido a olvidar. Pero estamos en un tiempo donde es necesario que conozcamos cómo se mueven los 5 ministerios. Y déjeme decirle algo. Hoy en día, el ministerio que está allí en el pico de la ola es el ministerio profético, porque cada vez que hay presión y que hay crisis, Dios saca su voz profética y tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando a favor de esta nación. Y Dios ha dicho que hay cambios, que vienen presión, pero hay grandes cosas que van a pasar para esta nación. Así que no te desanimes, no te vayas, tranquilo. Hay grandes cosas que vienen para nuestra Venezuela. La voz profética ha hablado y Dios ha dicho que Venezuela será levantada. ¿Cuántos me están entendiendo? Póngase de pie. ¿Cuántos aman a Venezuela? Tierra querida, tierra ungida. Venezuela nos necesita grandemente, pero Él quiere que la iglesia madure y conozca su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, direcciónanos, ayúdanos.